Ahí sea la gloria. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo en los otros. Hablando o a los otros. ¿Hablando a quién? ¿A quién le está hablando Dios? No, pues por supuesto le está hablando a líderes. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 10, todos juntos, por favor, hermano. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta oportunidad. Ministranos, Espíritu Santo. Te lo suplico. Señor, ten misericordia. Te ruego en esta hora, Padre bendito, que si hay en medio nuestro alguien que se sienta sin fuerza, desanimado, salga hoy restaurado y animado. Si alguien ha venido enfermo, se vaya sano en el nombre de Jesús, por su llaga, por la llaga de Cristo. Hoy pedimos, Señor Dios, y creemos que el que venía enfermo será sano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, en realidad estoy seguro, y así es por las Escrituras, que cada uno de nosotros Dios ha tenido compasión, ha tenido misericordia. Y nos ha coronado, hermano. Nos ha coronado de favores. Y eso es lo que dice la Biblia, que el Señor nos ha coronado de favores. Y aparte de coronarnos de favores, también Él nos ha coronado de misericordia. Si ahora somos lo que somos, es gracias a Dios. Amén. Es gracias a su compasión. Es gracias a su misericordia. Si ahora somos servidores de Él, hombres y mujeres humildes que llevamos el mensaje de Jesucristo, es gracias al Dios Todopoderoso, hermano, que ha tenido de nosotros compasión día a día, y siempre Él está allí para ayudarnos, para sustentarnos, para darnos aliento. Muchas veces, cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando ya no podemos más, Él siempre ha estado allí para fortalecer nuestra vida. Considero en esta noche que es bien importante, hermanos, vivir y hacer la obra de Dios conforme los dones que Dios nos ha dado. Amén. Si yo les pregunto hoy, ¿qué significa o qué significado tiene la palabra don? ¿O qué es un don? ¿Usted qué respondería si yo le digo qué es un don, hermano? Es una dádiva de Dios. ¿Es dádiva? ¿Un regalo? Un don es un regalo. Sí. Un don es un regalo. Pero, ¿qué es un don? Es un regalo, pero hay diferentes tipos de dones. Hablar lenguas. ¿Verdad? Ese es también un don del Espíritu Santo. Amén. Amén. El don de la salvación es el regalo, ¿verdad? Es el más grande, el don de la salvación. Y todo aquel que ha recibido el don de la salvación, también ha recibido el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Yes. Yo quiero que consideremos hoy, a la luz de estos dos versículos que hoy hemos leído,
quiero que consideremos, hermano, que es bien importante. ¿Por qué es importante hacer la obra de Dios? Hermano, basado a los dones que hemos recibido. En primer lugar, quiero que miremos que cada uno de nosotros tiene al menos un don espiritual, porque estamos hablando de dones espirituales. Por lo menos, digo por lo menos, cada uno de los que estamos aquí hemos recibido un don espiritual. Si nosotros miramos en el campo secular, podemos ver, hermanos, que en lo que es el campo de trabajo y todo eso, hay diferentes tipos de trabajo y hay diferentes tipos de talento que Dios ha dado también a los hombres. Porque hay hombres, hermanos, que algunos son carpinteros y buenos en madera rústica, ¿o no? Y eso es un talento, hermano. Eso es un regalo de Dios, esa sabiduría que tienen los hombres. Aunque sean inconversos, que no conozcan de Dios, pero esa sabiduría la han recibido de Dios. Para el sustento de su vida y el sustento de sus familiares. También hay carpinteros de madera fina, finísima. Como los que hacen los muebles, lujos de muebles. Esas camas preciosas, ¿verdad? Y entonces, de una u otra forma, en lo secular, cada uno de nosotros, aquí hay pintores, pero la gente puede decir, si cualquiera puede agarrar la brocha y pintar, no, hay que saber pintar. Bueno, yo no soy pintor, pero yo sé que no es solamente agarrar la brocha y agarrar el rolo, hay que saber cómo pintar. ¿O no es así, hermano Tito, o hermanos que están aquí? Hay que saber cómo, porque no le va a empezar a mirar toda rayada a la pared, me imagino que le haga aquí y allá, tiene que saber. Y eso lo da Dios. Eso lo da Dios, esa no es habilidad del hombre. Todo lo que saben los hombres, la ciencia y todo lo que los hombres han descubierto es porque Dios se los ha permitido. Entonces, aún en el campo secular, material, también hay, hermanos, personas que han recibido talento, han recibido, hermanos, esto que han aprendido. Hay gente que son arquitectos, los que hacen los automóviles, los que hacen los aviones, son gente que ha recibido eso de parte del Señor. Pero en la vida espiritual, ya les dije que en primer lugar, cada uno de nosotros tiene al menos un don espiritual. Como líderes del Señor. Tenemos talentos, tenemos dones gloriosos. Algunos de ustedes tienen el don, hablando con respecto a los dones del Espíritu Santo, algunos de ustedes tienen el don de palabra de ciencia. Tiene un líder con el don de palabra de ciencia, es un líder que, hermano, hace la obra de Dios con denuedo. Porque si a través de este don enseña lo que es ciencia, la palabra de ciencia es algo glorioso, lo hace con efectividad. Por eso es que es bien importante pedir a Dios talento, pedir a Dios dones, hermano, para hacer las cosas mejor. Para hacer la obra de Dios de una manera excelente, de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Algunos tienen el don de palabra de sabiduría, una sabiduría bárbara. A algunos nos cuesta más entender un versículo, pero a otros lo leen y rapidito les alumbra. Amén. Esa palabra de sabiduría. Porque, y esos dones, hermanos, nosotros, algunos los tienen. A algunos les gusta más leer la Biblia. Algunos solo no les gusta leer mucho. El que tiene palabra de ciencia se admira. Tiene palabra de sabiduría, don de palabra de sabiduría se anhela. Y esta sabiduría no es sabiduría de hombre, esta sabiduría es sabiduría que viene de Dios hacia los hombres. Y aquí hay hombres y mujeres que tienen esa sabiduría, ese talento, es un hombre. Y esto es dado por el Espíritu Santo. Por eso es que es bien importante, hermanos, el Espíritu Santo en la obra de Dios, darle su lugar. El Espíritu Santo es el que está con nosotros.
Si nosotros negamos la existencia o el poder manifestado del Espíritu Santo, hermano, ¿dónde vamos a llegar? Si uno de los dichos de Cristo fue a sus discípulos, reúnanse en el capítulo 1, en Jerusalén. Reúnanse allí juntos, unánimes. Y allí será derramado el Espíritu Santo. Y que dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ningún líder, predicador, hombre, pastor puede hacer la obra de Dios si no es por el Espíritu Santo. Vamos a quebrar, vamos a fracasar y vamos a llevar a un pueblo al fracaso si no hacemos la obra de Dios a través del Espíritu Santo. A su nombre. Si Él es nuestro compañero, si Él es el que nos da fuerza y vigor cuando nosotros ya no la tenemos. Si es el que nos fortalece para seguir adelante, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces nosotros le damos la gloria al Espíritu Santo en esta noche, hermano. Porque sin Él no podemos continuar, sin Él no podemos más, sin Él vamos a fracasar. Aleluya. Pero con Él vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Vamos a ver cosas maravillosas, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Vamos a ver la misma gloria de Dios. Entonces, estos dones, hermano, son bien importantes en la vida del creyente. Porque si trabajamos a través de los dones que Dios nos ha dado, vamos, hermanos, a ver cosas grandes en nuestra vida personal. Vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida personal. Como vamos a ver que Dios también va a multiplicar todo lo que Él ponga en nuestras manos y todo lo que nuestras manos tocaran. A su nombre. Gloria. Entonces, en primer lugar, con respecto a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, a los demás. Amén. En pocas palabras, el que tiene el don de palabra de sabiduría, tiene que ministrarlo a los demás, enseñar, aleluya, a los demás, compartir lo que Dios le ha dado. Amén, porque para eso hemos sido llamados nosotros, hermano. Hemos sido llamados para compartir las riquezas espirituales que hemos recibido. Y por eso nosotros somos líderes de grupos familiares, supervisores, que estamos trabajando con los dones que Dios nos ha dado. Vamos a ser en el nombre de Cristo discípulos llenos de sabiduría, con fundamento. Eso es lo que Dios quiere, que compartamos esto que nosotros tenemos. Tenemos tesoro. Nosotros tenemos tesoros de Dios en estos vasos de barro. Tenemos misterios gloriosos, hermano. Amén, que hemos recibido. Ahora, cada uno de nosotros tiene al menos un don espiritual. ¿Lo tiene? Si nosotros analizamos Mateo 24, 14 al 30, Dios lo que hace allí es hablar de los talentos, de lo que Dios da, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Dios a cada uno le da, no como Él quiere, a quien Él quiere, como Él quiere. Pero cada quien, cada creyente, cada servidor del Señor, algo tiene de parte de Dios. Algunos grandes talentos, otros grandes dones, otros menores, pero que al final todos vienen siendo iguales, poderosos en Dios, porque todo lo que Dios da es poderoso. Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, si usted analiza 24 de Mateo, 14 al 30, se da cuenta que el Señor reparte. Y algo, pero es que yo no tengo nada, ni predicar, pues usted tiene la gracia de Dios. Algo grande Dios ha depositado en usted. Algo hermoso Dios ha puesto en usted. Pero algo grande tiene usted de parte de Dios en su vida. Primero el don de la salvación. Amén. Aparte de eso, el llamamiento que Dios le ha hecho. Porque Dios le ha hecho un llamamiento glorioso a usted también. Y no ve que dice la Biblia que son hermosos los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Así que esto es glorioso, hermano. Esto es algo especial, algo sobrenatural, hermano. Bendito sea Dios. Esto es más grande que los talentos humanos. Esto es más grande que los dones humanos.
esto es más grande que todas las cosas terrenales. Esto es celestial, hermano. A su nombre. Esto es celestial. Entonces, por muy humilde que sea un líder, algo grande tiene de parte de Dios en su vida. Porque Dios dice a cada uno según el don que se le ha o que ha recibido, porque tiene. Amén. Quizás no sean expertos en esto, pero son expertos en otro. Algunos quizás no son expertos para predicar, pero son expertos para ganar almas y traerlas a la iglesia y llevarlas a la reunión. Pero algo grande Dios ha puesto. En Mateo 24, 14 al 30, nosotros nos damos cuenta que el Señor dice que a uno le dio 10 talentos, 5 talentos, perdón, o 10 talentos, no, 5, ¿verdad? 5 talentos. Le dio 5 talentos. Al otro le dio 2 talentos. 2 talentos. Y al otro le dio 1 talento. Pero a todos le dio. A ninguno lo dejó sin talento. Ustedes también tienen talento de parte de Dios. Bendito Dios, aleluya. Un don ha puesto Dios en usted. Puede ser el don de sanidades. O el don glorioso de hablar en nuevas lenguas. O el don de fe. Bendito Dios. Amén. O el don de profecía. Pero Dios ha puesto algo en usted. Pero así como Dios ha dado a usted talento, así también va a demandar qué ha hecho usted con esos dones. Porque lo que dice aquí el apóstol Pedro es que cada uno según el don que ha recibido lo ministre, que no lo deje estancado, que no se deje estancar, que trabaje en aquello que ha recibido. ¿De acuerdo? En pocas palabras, lo que Dios quiere es que si nosotros tenemos un talento que Él, o un don que Él nos ha dado, que lo ministremos, pero que lo ministremos bien. A estos que recibieron estos talentos, se los estaba dando no solo por dárselos. El Señor les iba a pedir cuenta por esos talentos que Él les había dado. Dios a nosotros nos ha dado talento, pero también nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? Porque cuando Él le dio, se fue, pero luego, al pasar del tiempo, regresó. En esta parábola regresa. El que dio los talentos regresa. Y regresa al que recibió más, a los pastores, a pedirles cuenta. ¿A quién regresó el Señor? Primero buscó el que había recibido 5 talentos. En pocas palabras, buscó al pastor. ¿Qué hiciste con los talentos? Engañaste a la gente con los talentos, porque hay falsos maestros y falsos profetas que con los talentos que Dios les ha dado, lo han usado a favor de ellos, pero no a favor de la obra de Dios. Y ese es un problema grave. Que Dios nos guarda a nosotros de esa tal situación. Que usemos los talentos para agradar a Dios. Que usemos los dones que Dios nos ha dado para darle a Él la gloria. Porque Él es el que se merece la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, le dio, cada quien recibe, hermano. Pero cada quien también va a pedir cuenta. Porque en realidad los dones, en segundo lugar, los dones espirituales son para servir a la gente y no para fortalecer nuestra reputación. ¿Para qué son los dones? Para servir a los demás. Amén, aleluya. Para servir al prójimo. ¿Y no para qué? Para fortalecer nuestra reputación. ¿Entendieron? ¿Entendieron que no es para levantar nuestra reputación, sino para servir A los demás. A los demás. Gloria a Jesús. ¿Qué dijo Cristo a aquellos que dijeron, hermanos,
a los discípulos Dios les enseñaba, ¿verdad? Que Él no había venido a que le sirvieran, sino a servir. Aleluya. Y nosotros también vamos a usar nuestros dones, aleluya. Y vamos a usar nuestros talentos para servir antes que ser servidos. Amén. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria. Y no vamos a servir para que nuestra reputación sea elevada, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado a través del servicio que nosotros hagamos. A su nombre. Ahora, si Dios nos ha dado estos talentos, hay que entender que estos talentos o dones espirituales son para servir a la gente. Porque vendrá el día, hermanos, que el Señor nos va a pedir cuenta. Sí, Señor. Así es. Gloria a Dios. Y si no los usamos como Dios quiere que utilicemos los dones, entonces no vamos a recibir recompensa. Si ustedes bien conocen la Escritura, lo que dice Apocalipsis 12, 22 o 22, 12. Sí, creo que 22, 12, ¿verdad? Lo que dice que aquí yo vengo pronto. Es 22, 12, ¿verdad? Sí, 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. También pues, los pastores, vamos a dar cuenta. Los evangelistas, los siervos de Dios que están al frente de la obra. Por eso hay que caminar rectos y hacer lo mejor que se pueda la obra de Dios. Ahora, a cada quien lo va a recompensar, le va a pedir cuenta. Entonces regresó al que le dio 5, ¿verdad que sí, hermanos? Regresó al que le dio 5 y le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho con los talentos, con lo que te he dado? Y le dijo, Señor, me puse a trabajar. He estado empeñado. Me he ocupado de la salvación. Me he esforzado. Y tú lo conoces, Señor, pues, más que mis palabras. Me diste 5 talentos. Ahora yo te entrego 10. Bendito Dios. Porque yo no he hecho la obra de Dios para que mi reputación sea elevada, sino para que tu nombre sea exaltado. Aquí están 10, maestros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. No vengo con lo mismo. Entonces Dios dice, a ti yo te he dado muchos talentos, te he dado dones, te he dotado, te he fortalecido, te he llenado, te he dado tantas cosas maravillosas, pero también, así como habéis recibido dones, así también te voy a pedir cuenta. Alabado Jehová. Pero yo puedo, el Señor le ha dado a algunos aquí talentos gloriosos de cantar. Y en lugar de cantarle al Señor, al mundo, al amor, le cantan a la mujer. Alabado Jehová. Sí. Y algunos han recibido talentos gloriosos de predicar y no quieren compromiso. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, pero la exhortación de hoy es, si hemos recibido tales talentos gloriosos de parte de Dios, hay que utilizarlos para servir. Amén. Así es, aleluya. Primeramente a Dios. Segundo, a nuestros hermanos, al prójimo. Amén. Amén. Para la gloria del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con cuánto vino el que recibió 5? Y también dejó a los pastores. Y se fue a los supervisores, obreros, ancianos. Alabado Dios. Aleluya. Aleluya. Y les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Cuántos talentos recibieron? Recibí 2, Señor. ¿Y qué has hecho? Trabajé, Señor. Pues he hecho lo que he podido. Me diste 2, pero más que mis palabras, aquí está la evidencia. Traigo 4. Alabado Dios. Trabajé,
me esforcé. Hubieron días que andaba con dolor de cabeza. Hubieron días que no hallaba cómo hacer. El supervisor, el obrero, el anciano. Hubieron días que me sentía débil. Hubieron días que aguantaba a chaparrazos de agua. Habían días que pasaba por días de frío. Habían días que trabajaba con calentura. Habían días que hacía la obra aún con mis hijos enfermos. Habían días difíciles, pero no vengo con los 2 que me diste, vengo con 4. Eso es lo que Dios quiere. Líderes, obreros, supervisores, líderes, ancianos que se esfuercen, que trabajemos más, que hagamos la obra para Dios bendito y para el prójimo, y no para que nuestro ego crezca. Amén. A mí no me importa que me mencionen, a mí lo que me importa es que el nombre de Jesucristo sea mencionado. A usted que no le importe que su nombre se mencione, a usted que le importe que el nombre de Jesucristo sea anunciado. Aleluya. Aleluya. Porque en segundo lugar, eso es lo que hay que hacer. Los dones espirituales son para servir a la gente y no para fortalecer nuestro ego o nuestra reputación. ¿De acuerdo? Amén. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, el que recibió uno, ¿recibió algo? ¿Recibió algo? Lo escondió. No, pero ¿recibió algo él o no recibió nada? Recibió uno. Castigo de Dios. ¿Y qué hizo él? No, este se la llevó de sabio. Este no fue que fue Aragán, este se la llevó de vivo. Parte Aragán, pero parte que se la llevó más vivo, que la quería llevar más vivo que Dios. Y con Dios no vamos a... ¿Qué pasó? Su talento lo escondió. Y con mucho respeto y con mucho amor les digo a muchos de ustedes han enterrado su talento. Nada en particular, todo es, nada en singular, todo es en plural. Entonces lo que hay que hacer, comenzar a desenterrar lo que tienes enterrado para trabajar en la obra de Dios. Así es, amén, aleluya. Comenzar a hacer las cosas diferentes, porque eso es lo que Dios desea en cada uno de Señor, ya nosotros. es tiempo. Aleluya. Lo que tenemos enterrado, debemos de enterrar lo que nos sirve y debemos desenterrar lo que nos sirve para seguir trabajando y luchando y haciendo la obra de Dios con denuedo y con entrega. Es fuerte, se aplanta el Señor en esta hora. Amén, aleluya. Hay poder de Dios en esta hora. Mi alma lo alaba, a su nombre. Hay poder, Jesús. A su nombre, hermano. Gloria. Y entonces, eso es en segundo lugar. Entonces, ¿para qué se utilizan los dones? Para el servicio de los demás. Para el servicio a los demás. Y no para... No es para uno mismo. No para la Y, vanagloria. y no para Para la vanagloria. fortalecer nuestro ego, nuestra reputación. Y en tercer lugar, miramos algo bien extraordinario también. Usemos nuestros dones como mayordomos, no como propietarios de ellos. ¿Cómo hay que usar nuestros dones? Como mayordomos. ¿Quién es un mayordomo? El que administra. Un administrador. ¿Quién es el que ha dado estos talentos? Dios. Dios. ¿Quién es el que te ha enriquecido de estas bendiciones? Dios. Entonces, ¿quién es el dueño? Dios. Nosotros somos administradores de la bellísima obra de Dios, pero el dueño de la mies es el Padre eterno. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero oramos en esta noche para que Dios levante obreros con poder. Aleluya. A su nombre. Hay poder de Dios en esta hora. Amén. Amén. Entonces nosotros somos administradores, somos mayordomos. ¿De acuerdo, hermano? Amén. Somos mayordomos. No somos los dueños de los dones. Los dones los da Dios. Así es. Y los dones son irrevocables. Pero no nos olvidemos que estos dones, el mayordomo da cuenta de lo que se le ha puesto en sus manos. Da cuenta. Y no
nosotros vamos a dar cuenta a nuestro Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Amén. A ese Dios todopoderoso. A este que recibió uno, lo enterró, lo sepultó, pero ¿qué pasó? No, hermano, lo poco se le fue quitado. Y Dios le dice a usted hoy, y le dice a usted hoy, si en lo poquito me fueres fiel, si en lo poquito me sos fiel, en lo mucho yo te pondré. Si en lo poquito me fueres fiel, en lo mucho yo te pondré. Yo te respaldaré, yo estaré contigo. Yo veré la gloria mía en tu vida. Yo iré contigo. Mi diestra peleará tu batalla. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si en lo poquito le somos fieles, vamos a ver la gloria de Dios. Si sabemos hacer la obra de Dios, hermanos, utilizando los dones que Dios nos ha dado, cosas maravillosas vamos a ver. Así es, aleluya. No nos olvidemos, en tercer lugar, que no somos dueños de los dones. Somos mayordomos de ellos. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Somos mayordomos. Amén. Pero entre el que da todos estos talentos es Dios. A su nombre. Gloria. En cuarto lugar, para ir al grano y orar al final, Dios es la fuente y el sustento de cada don. No se nos olvide que Dios es el sustento, es la fuente y es el sustento de cada don. Los dones son irrevocables, pero si usted se le olvida de quién viene la fuente, cuál es la fuente, o de dónde viene la fuente de los dones, hermano, no vamos a poder hacer la obra de Dios con denuedo. No la vamos a hacer. Dice en el versículo 10, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme la palabra de Dios. Si alguno hable, no hable por hablar. Si alguno hable conforme la palabra de Dios. A su nombre. ¿Cómo hablan ustedes? ¿Cómo hablamos nosotros? Hablamos conforme la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme el poder de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios. Hemos recibido el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. No se nos olvide que si el poder de Dios no está con nosotros, en cuarto lugar, Dios es la fuente y el sustento de cada don que hemos recibido. Por eso es que todos los hombres del ayer, los discípulos, los apóstoles, los profetas y los hombres de Dios, hermano amado, nunca se atrevían a caminar o a hacer la obra de Dios lejos de él. Más bien Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no iré. Porque la fuente de la bendición, de los talentos y el sustento vienen de Dios a la vida del líder. Amén. Si tú vas conmigo, yo haré la obra. Si usted está conmigo, si los dones son fuentes de Dios, tenemos que permanecer en Él, porque Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y si estamos en Él, los pámpanos llevarán mucho, pero mucho, gracias, pero mucho fruto. Gracias. Pero mucho fruto. Porque la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestros dones, el sustentador es el Espíritu Santo, que es como ríos de agua viva que corre en nuestro interior. Su poder, su gracia, su misericordia, aleluya, su guianza está con nosotros. Él es mi fuente. Él es mi sustento. Gloria a Dios. A su nombre. Bien dijo el Señor en ese capítulo 15, verso 5, separados de mí, toda rama es seca. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero que dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, porque de Él vienen los talentos, porque de Él vienen los dones, porque de Él viene la gracia.
este mensaje bien grabado, que sin los dones que Dios nos ha dado, sin esos dones, no vamos a ver la gloria de Dios como líderes, como servidores de Dios. No. Amén. En primer lugar dijimos que cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un talento, un don. Y hablamos que cada uno vamos a dar cuenta de esos dones que hemos recibido. En segundo lugar les dije los dones espirituales son para servir a la gente y no para fortalecer nuestro ego. Y en tercer lugar, usemos nuestros dones como mayordomos y no como dueños de ellos. Que yo aquí, que yo allá, que mire. No. Si los paralíticos se levantan, gracias Señor por permitirme el don de sanidad. Ayúdame a cuidarlo, ayúdame a que siempre, Señor Dios bendito, ministre bien lo que me has dado, con temor, con temblor, con mucho respeto. ¿De acuerdo? Amén. Amén. En cuarto lugar, Dios es la fuente. Dios es la fuente. ¿Ustedes lo creen? Amén. Y el sustento Aleluya. de cada uno. Y lo último que voy a tocar ahora es que debemos emplear o avanzar nuestros dones como si estuviéramos sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. En pocas palabras, en este verso 11, en la parte B dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces estos dones, en último lugar, los tenemos que usar primeramente para servirle al Señor. Un día que usted esté predicando, no sé a cuántos, 1,000, 12,000, 14,000, 20,000, 40,000, no se le olvide de quién es la fuente y el sustento que usted ha recibido y de dónde viene el poder, de dónde vienen los dones. Fíjense que me gusta mucho lo que dijo Juan el Bautista. Se iba, oye Juan, tus discípulos se están yendo con Jesús. Y él dijo que él no era digno ni de siquiera amarrar las correas de sus sandalias. Y es necesario, dijo, que yo mengue para que él crezca. Así es, aleluya. Líderes, supervisores, anfitriones, hermanos, amigos, ancianos, obreros, es necesario que usted mengue y que reconozca que lo que somos y que lo que tenemos es dado por el Dios a quien nosotros le damos la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos. Amén. No se los olvide. Amén. Jamás se los olvide. Jamás se los olvide que lo que somos es para la gloria de Dios. Así es, aleluya. Con esto yo voy a terminar. Abra la Biblia conmigo en 2 de Timoteo 1:6. El Espíritu Santo hoy está renovando. El Espíritu Santo está restaurando. El Espíritu Santo está sanando. El Espíritu Santo está echando fuera toda dolencia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Yo lo creo. Él es bueno. Él está con nosotros. A su nombre. Está con nosotros. Amén, hermano. Dice las Sagradas Escrituras. Por lo cual te aconsejo. 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Alabado Dios. Gloria a Dios. Te aconsejo hoy que en lugar que entierres el talento, el don, Que lo avives. avives el don de fuego que está en ti. Amén. Bendito sea Dios. Ese don que recibiste cuando un hombre, un siervo, una sierva de Dios impuso sus manos sobre ti. Quien haya sido. Pero les aconsejo que ese don, en lugar que lo entierren y lo sepulten, lo aviven. Alabado. Amén. Aleluya. Ese don de fuego que Dios les ha dado, que Dios nos ha dado, es un don de fuego, de poder, de autoridad, que ni el diablo, que ni su demonio, ni nadie podrá detenernos en la obra de Dios. Vamos a ver las almas convertidas, reuniones familiares multiplicadas, sectores multiplicados. Oh, aleluya, vamos a ver filiales cargadas de almas para Cristo. Vamos a ver pastores, evangelistas, profetas de Dios. A su nombre. Amén. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Avivar el fuego del don de Dios. Así que la enseñanza de ahora es una enseñanza que la debemos de grabar Gloria a Dios. y analizarla. Voy a preguntar, ¿cómo se llama el tema de hoy? La importancia de hacer la obra de Dios conforme los dones que hemos recibido. Se lo repito, la importancia de hacer la obra de Dios Conforme a los dones que hemos Que hemos recibido. recibido de parte de Dios. y qué va a pasar entonces. Una, si no hacemos conforme Dios nos manda a hacer, en primer lugar vamos a ser desobedientes. Amén. En segundo lugar, el cuerpo de Cristo va a sufrir, que es la iglesia. Y en tercer lugar, Dios no será glorificado. Dios no será glorificado. La importancia de trabajar y hacer la obra de Dios conforme a los dones que hemos recibido. Y en primer lugar, cada uno de nosotros hemos recibido dones. Y en segundo lugar, Los dones espirituales son para ¿para qué? servir a los demás. Oyeron, si los demás no saben cuál es el segundo punto. Y en tercer lugar, Que ser un buen orador. Usemos fíjense que hay nuestros gente dones. fíjense que hay gente que dice que aquí no se enseña. Aquí se enseña lo que no hay interés de aprender. Usemos nuestros dones como mayordomos. Como mayordomos. Está Para, bien. no para no para- nosotros mismos. ¿En segundo lugar o tercer lugar? Tercer lugar. Y en cuarto lugar, Dios Dios es la fuente. Dios es la fuente. de vida. De los dones. fíjense que fuera más importante si ustedes trajeran algo en que anotar. Porque es difícil que se les quede todo. Pero como tiene gran inteligencia, en lugar de comprar una caja de chicle que vale 1.50, mejor le comprar una libreta en el dólar que vale $1. Que le alcanza para la libreta y para el lapicero. Como mayordomos. Y en quinto lugar, no hay quinto. Oh, la segunda de Timoteo, la cita. no, hay un quinto. No nos dio quinto. Bueno, entonces lo voy a dar. Avanzar los dones. Debemos a emplear nuestros dones como Dones. si estuviéramos sirviendo al Señor. En pocas palabras, hay que trabajar los dones que Dios nos ha dado, no para ser vistos, sino, Para el Señor. en pocas palabras, avanzar, trabajar con los dones que Dios nos ha dado, pero para Para Dios. Para Dios. Dios. Hay gente que anda, de verdad, hay gente que anda buscando el aplauso del hombre. Y están mal, malísimo. Algunos están buscando la motivación del hombre, pero no están buscando la motivación de Dios. Amén. Si el hombre ahora lo puede motivar y mañana le pega una patada, hombre. Pero Dios
Él siempre está con nosotros. Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Y los talentos que Él me ha dado, yo los voy a trabajar para la gloria de su nombre. Yo los voy a ejercer para darle alabanza a Él. Dele fuerte ese aplauso y diga amén. Gracias, Señor. Porque yo no busco el aplauso ni el elogio del hombre. Yo busco que tu gloria esté conmigo. Así es, aleluya. Su nombre. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver almas, porque hoy Dios está tocando también a través de su espíritu. Dios quiere hoy salvar, Dios quiere libertar, porque aún en estas reuniones de líderes, Dios también salva almas. Su nombre. Gloria. Entonces, hermanos, ya la palabra ha sido dada por el Espíritu. Amén. Ahora comencemos a ponerla por obra y no enterrarla. Aleluya. Porque Dios lo que quiere es conocimiento y acción. Amén. Conocimiento y acción. Conocimiento y avance. Avance. Póngase de pie, por favor.